Continuamos, amado, con las partes del tabernáculo. En primer lugar se encontraba el atrio. Era el primer lugar que encontramos aquí en el tabernáculo de reunión. El atrio con un perímetro de 140 metros y con una entrada de 9 metros que obligaba a los sacerdotes a darle la espalda al sol cuando entraban por las puertas del tabernáculo a este primer lugar que es llamado el atrio, ya que el sol en aquella época era un objeto de culto pagano en otras religiones y los sacerdotes obligatoriamente tenían que darle la espalda para entrar al tabernáculo. Siempre era de esta manera para que no se sintieran tentados de mirar al sol para adorarlo o para rendirle algún culto. El atrio representa la tierra, escucha bien, y el tabernáculo representa en su lugar el cielo. En el atrio todo era de bronce y vamos a ver lo que había en el atrio, mientras que en el tabernáculo de reunión todo era de oro y en su interior las telas estaban adornadas con figuras de ángeles que representaban el cielo. Ahora, ¿qué representa cada parte? Lo primero que encontramos en el atrio era el altar del holocausto o el altar del sacrificio, que era también llamado el altar de bronce por estar cubierto de bronce y hecho de acacia. Dice la palabra en Levíticos capítulo 1 versículo 4 que cuando venían los sacrificios a este lugar, venían los animales a este lugar, al altar del sacrificio, dice la palabra que el sacerdote o el pueblo que también entraba para sacrificar, tenían que poner su mano sobre la cabeza del holocausto y de esa manera era aceptada su expiación. ¿Qué representa el altar de sacrificio? Representa el sacrificio de Jesús de Nazaret. Representa el sacrificio del Hijo de Dios que fue entregado por nosotros como el Cordero Pascual, que fue entregado por nosotros como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista cuando lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra, amado, que tenían que poner la mano sobre el Cordero, tenían que poner la mano sobre el sacrificio en este altar de sacrificio. Y allí era expiada la culpa. Lo más importante no era el animal que era sacrificado, lo más importante era que de manera simbólica había como una transferencia del pecado de las personas a estos animales que eran entregados involuntariamente. O sea, estos animales eran entregados obligatoriamente. Ellos no tenían la voluntad, amado, de tomar una decisión. Por eso esto que tenía que hacerse todos los años en el día de la expiación, que era el día más sagrado en Israel, un día de ayuno, de oración, un día de rasgar el alma, era el día más sagrado en Israel. Pero habían otros días donde habían también fiestas y ceremonias que se hacían y se sacrificaba también animales. Ahora, lo importante era que esto tenía que repetirse todos los años, y entonces nos mostraba que era algo que apuntaba a algo que un día iba a finalizar. ¿Y cuándo finalizó esto? Cuando Jesús vino a la cruz y se entregó una vez para siempre. El sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, hecho por el Hijo de Dios, expió nuestros pecados una vez y para siempre. Y lo que era simbólico un día se cumplió al pie de la letra, de manera real, de manera literal, en la muerte de nuestro amado Salvador. Hoy estamos celebrando en muchos lugares este fin de año, amado, en muchas iglesias estamos celebrando cómo Cristo un día llegó a nuestros corazones y cómo Cristo un día salvó nuestras almas. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Este altar del sacrificio representa el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios. Luego vemos también, amado, en el atrio más adelante, después del altar del sacrificio, vemos el lavacro. ¿Qué cosa era el lavacro? Este lugar era una fuente que representaba el bautismo de Jesús, pero también representaba a Cristo como el agua viva que purifica. Ahora, este lugar estaba, escucha qué interesante, al lado del altar, y era para que los que prestaban servicio se lavaran sus manos. Pero también este lugar se encontraba entre el altar del sacrificio y el lugar santo, porque no podemos ser limpios si primero no aceptamos su sacrificio, y no podemos participar de su santidad si primero no estamos limpios. Qué interesante. Este lugar no estaba ubicado entre el lugar santo y el altar de sacrificio en vano. Este lugar estaba ubicado donde Dios quería que estuviera ubicado, porque representaba esto. No podemos ser limpios si no aceptamos el sacrificio de Jesús, y no podemos participar de la
santidad de Dios si no somos limpios. Por eso está ubicado en este lugar. En Juan capítulo 4, versículo 10, el Señor le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús es el agua viva que purifica nuestra alma. Necesitamos ir a la fuente que es Cristo para lavarnos, para purificarnos, para que toda impureza, para que toda suciedad sea quitada de nuestra alma, de nuestro espíritu, y podamos ser acentos en el amado y estar delante del Padre sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Amados, el altar del sacrificio estaba a la vista de la gente como el primer objeto del tabernáculo. Y asimismo Jesús fue crucificado a la vista de la gente. Luego nos muestra la historia que el sumo sacerdote entraba en el lugar santo y el santísimo y desaparecía de la vista de la gente, como mismo Jesús desapareció un día cuando ascendió a los cielos de la vista de la gente. Hebreos capítulo 9, versículo 24 nos revela que Cristo entró en el santuario no hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:11 nos dice: pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora Cristo está en los cielos, ahora está en el tabernáculo verdadero. Recuerden que el terrenal era un modelo y un diseño del que estaba en los cielos, que lo vio el apóstol Juan. Amado, qué poderosa es la palabra. Y Cristo ahora está intercediendo por nosotros como sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Y ahora es quien ruega delante del Padre por cada uno de sus hijos. Ahora, ¿qué había dentro del tabernáculo en sí? Ya vimos las partes que había en el atrio y ahora tenemos que llegar al tabernáculo. En primer lugar, había dentro de la tienda lo que llamamos el lugar santo. Y dentro del lugar santo habían 3 utensilios: la mesa de los panes de la proposición, o los panes sin levadura, que tenían que comer de ellos los sacerdotes y que representaba a Cristo como el pan que descendió del cielo. Este pan nos revela que Dios nos alimenta y nos da poder a través de su palabra, que Dios nos muestra, amado, lo que su palabra revela, y es lámpara a nuestros pies y guía nuestro camino. Su palabra es poderosa, escrito está en su palabra que ella perfecciona al ser humano, porque penetra como una espada de doble filo y discierne las intenciones del corazón y llega hasta los tuétanos, hasta los huesos. Su palabra es un alimento que nos da poder, y los panes de la proposición que estaban dentro del lugar santo nos revela que Dios nos alimenta con el poder de su palabra. En segundo lugar estaba el candelero, este lugar que iluminaba el tabernáculo, que no podía apagarse, que Aarón tenía que renovar el aceite de aquel candelero, tenía que mantenerlo encendido y no podía apagarse la luz de este lugar que iluminaba el tabernáculo. Este lugar representa a Cristo como la luz del mundo, pero también nos representa a nosotros como la luz que representa a Cristo en este mundo. Aquí les traigo una representación de ese candelero que había en aquel lugar maravilloso, que representaba a Jesús de Nazaret. En Apocalipsis, Juan vio al Hijo de Dios caminando dentro, dice, vi a uno como el Hijo del Hombre que caminaba entre los candeleros. Jesús está ahora en el cielo, en ese tabernáculo original que está en la presencia del Padre, y Él está iluminando como la luz del mundo. Bendito sea Dios para siempre. Vemos también que estaba el altar del incienso, ese lugar que representa a Jesús como el intercesor por cada uno de nosotros delante del Padre, pero también el altar del incienso representa nuestras oraciones. Ahí Juan lo vio en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, vio el original en el cielo, cuando dice Juan: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que nuestras oraciones llegan al cielo como el incienso, y son llenas las copas que hay en el cielo de esas oraciones.
Pero Juan nos muestra en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, que esas copas escaseaban, que esas copas faltaba el incienso en ellas, porque hoy en día hay falta de oración en el pueblo de Dios. Hoy en día hay falta de intimidad y comunión en el pueblo de Dios. Y las copas, dice Juan, que estaban vacías. Pero ¿quién llenó el faltante? Cristo Jesús. Dice Juan en Apocalipsis 8:3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El altar del incienso que está delante del trono, el original que está delante del trono de Dios. Oh amado, Cristo con su intercesión y con sus oraciones delante del Padre, oh gloria a Dios, cubre el faltante de esas copas de incienso. Y dice que fue llevado ese incienso que fue añadido por causa de la oración de Jesús y llenó las copas delante del Padre. Qué poderoso es el Hijo de Dios, amado. Cuántos le dan gloria por esas oraciones que el Hijo de Dios hace continuamente delante del Padre, intercediendo y mediando a favor de cada uno de nosotros. Ahora entramos al lugar más importante, llamado el Santo de los Santos, llamado el lugar santísimo. Así que no te muevas de tu lugar, porque vamos a entrar ya en la parte final de este primer estudio del tabernáculo de reunión, y algo grande Dios quiere hacer en esta última parte. Amén.